Daremos comienzo con la clase número 8 de Isaías. La palabra es el capítulo 39. La escena es mensajero. Primero, el mensajero del rey de Babilonia trae carta y regalo. Versículo 1. Segundo, Ezequías muestra al mensajero de Babilonia sus armamentos y tesoros. Versículo 2. Tercero, profecía de que todas las cosas de Judá serían saqueados por los babilonios. Versículo 3 al 7. Cuarto, Ezequías se arrepiente de su orgullo y se amolda al trato de Dios. Versículo 8. Leamos el versículo 1. En aquel tiempo, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió cartas y un regalo a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que se había recuperado. En aquel tiempo se refiere al tiempo después de que el rey Ezequías había derrotado a 185,000 soldados del ejército asirio. También el tiempo en que el rey Ezequías había sanado por milagro de Dios de su enfermedad mortal. Dios obró milagrosamente. En ese tiempo el rey Ezequías había derrotado al más poderoso imperio de esa época, que fue Asiria. En ese momento el rey de Babilonia escuchó esa noticia. En ese tiempo Babilonia era un imperio emergente. Estaba levantándose poco a poco. Y también Babilonia estaba compitiendo con Asiria. Babilonia estaba compitiendo con Asiria. Pero la nación de Babilonia pensó, ¿cómo fue posible que un país tan pequeño como Judá pudo vencer a Asiria? Por eso el rey de Babilonia, para averiguar eso, envió mensajero al rey Ezequías. Por otro lado, Dios quiso probar la fe que tenía Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Versículo 2. Ezequías se alegró al recibir esto y les mostró a los mensajeros todos sus tesoros, la plata, el oro, las especias, el aceite fino, todo su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no le mostrara. El rey Ezequías no supo de los engaños del rey de Babilonia. Como una nación grande traía regalos, el rey Ezequías se envaneció. Se había vuelto arrogante. Por eso el rey Ezequías le mostró todos los tesoros y armamentos que tenía en la corte. Segunda de Crónicas 20:13. Esto fue un gran error que cometió el rey Ezequías.
Ezequías debía haber mostrado el poder de Dios al mensajero de Babilonia. Tenía que haber anunciado que Judá es cuidada por Dios. Debía testificar que el poder de Dios había derrotado a Asiria. ¿Qué hubiera pasado si hubiese testificado así del poder de Dios? Entonces los babilonios hubieran tenido miedo, hubieran temido a Dios. Versículo 3 y 4. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? De un país lejano, respondió Ezequías. Vinieron a verme desde Babilonia. ¿Y qué vieron en tu palacio? Preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías. No hay nada en mi tesoro que yo no le haya mostrado. El profeta Isaías fue para reprender el pecado de Ezequías. ¿Cuál fue el pecado del rey Ezequías? Uno, no se enorgulleció de Dios, sino de sus riquezas. Judá fue protegido por Dios. También que el poder de Dios sanó a Ezequías. Dios le había dado mucho. Pero Ezequías confió en su riqueza. Primera de Timoteo 6, 17. Segundo, Ezequías, en vez de confiar en el poder de Dios, quiso confiar en el poder humano. Jactó de su armamento. Él había olvidado de que fue Dios quien derrotó a 185,000 hombres del ejército asirio. Segunda de Crónicas 14:8. Debemos confiar en el poder de Dios y no en el poder del mundo. Tercero, Ezequías no reveló la gracia de Dios, es más, se envaneció. Él estaba a punto de morir y fue salvo por gracia de Dios, pero ahora lo tenía todo olvidado, fue un ingrato. De esta manera el rey Ezequías se había envanecido. Segunda de Crónica 32, versículo 25. También versículo 31. Debemos pensar en la gracia de Dios. Debemos estar agradecidos por la salvación que nos dio Dios. Tenemos que pensar en la gracia de Dios que nos rescató de situaciones graves. Y no depender de la riqueza ni del mundo. Solo hay que depender de Dios. Y confiar y hablar solamente del poder y la gracia de Dios. Versículos 5 y 6. Entonces Isaías le dijo, oye la palabra del Señor Todopoderoso. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia, no quedará nada, dice el Señor. Le dijo que por el pecado de Ezequías toda la riqueza, todo lo que hay en el palacio serían llevados a Babilonia. Isaías lo profetizó así. Segunda de Reyes 20, 16, 17. Versículo 7. Y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Algunos de los hijos y los descendientes
serían llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Luego Daniel y los 3 amigos se convirtieron en gobernadores de Babilonia. Si nosotros confiamos en la riqueza y abandonamos a Dios, hasta la sufren nuestros hijos. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 18. Versículo 8. El mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequías, y es que pensaba, al menos mientras yo viva habrá paz y seguridad. Ezequías agradeció por la misericordia de Dios. Segunda de Reyes 20, 19. Ezequías tuvo la misericordia de Dios y no fue destruido inmediatamente por su pecado. Agradeció por la paz que le dio aún en medio de la ira. Ezequías se arrepintió de su orgullo. Segunda de Crónica 32, versículo 26. Ezequías había cometido error por un instante, pero cuando Dios le envió al profeta y le hizo saber acerca del castigo, se arrepintió inmediatamente. Nosotros también debemos estar agradecidos por la gracia del Señor, arrepentirnos y tener una fe humilde. Vamos a continuar el capítulo 40 de Isaías. La escena es nueva fuerza. Primero, preparar el camino porque viene el Salvador. Versículo 1 al 5. Segundo, las cosas del mundo son momentáneas, pero la palabra de Dios es eterna. Versículo 6 al 8. Tercero, Jehová viene como el conquistador y pastor. Versículo 9 al 11. Cuarto, Dios es grande y las naciones son pequeñas. 12 al 17. Quinto, los ídolos son vanos, Dios gobierna la vida y la muerte. Versículo 18 al 26. Sexto, los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. Versículo 27 al 31. Leamos versículo 1 y 2. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Profetiza que pronto vendrá Dios a liberar al pueblo de Judá de las manos de Babilonia. Que a los 70 años de haber estado cautivos volverán a su tierra. Cuando pase eso, Dios consolará al pueblo de Judá. Esto significa que pronto los fieles serán salvos de recibir el Evangelio por medio de Cristo. Aquí tiempo de servicio se refiere al tiempo de cautiverio en Babilonia. Espiritualmente estábamos esclavizados antes de creer en Jesús.
Ahora, después de haber creído el Evangelio, hemos sido liberados de la esclavitud del diablo. Que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Esto significa que Jerusalén recibió el doble de castigo por sus pecados. Versículo 3. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Dijo que habrá voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Aquí está profetizando acerca del ministerio que llevaría a cabo Juan el Bautista. Al Juan el Bautista dijo que era como una voz que clama en el desierto. Juan capítulo 1, versículo 33. Una voz solo emite el mensaje y desaparece. Juan el Bautista solo exaltó a Jesús, que es el verbo logos. Juan 3:33. Solo exaltó al Señor. Versículo 4. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Juan el Bautista dio testimonio de Cristo. Y preparó el camino para que el pueblo pueda llegar a Cristo. Lucas capítulo 3, versículo 4 al 6. Que se levanten todos los valles. Esto es, que se arrepientan de un corazón lúgubre, de conspiración, corazón maquiavélico y egoísta. Corazón lúgubre, de conspiración, maquiavélico, egoísta. Hay que arrepentirse de esto. Entonces podremos aceptar a Jesús. Segundo, se allanen todos los montes y colinas. Esto es, corazón de orgullo, de vanagloria, orgullo propio, que se arrepienta de su propia arrogancia, que se humille. Santiago 4:6. Tercero, que el terreno escabroso se nivele. Esto es, que deseche toda mentira, envidia y celos. Primera de Pedro 2:1. Cuarto, y se alicen las quebradas. Esto es, corazón endurecido, dejar el corazón cruel y se vuelva un corazón manso. Debemos arrepentirnos de este corazón crítico. Hay que tener el corazón de Jesús. Juan el Bautista tenía este corazón. Significa que él prepara el camino al pueblo para que reciban a Cristo. Versículos 6 al 8. Una voz dice: proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo: que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Sin duda el pueblo es hierba. Es palabra que proclama el profeta Isaías, palabra que pide que proclame al profeta Isaías. Significa que Juan el Bautista, como pionero de Cristo, debe proclamar.
La vida de un ser humano es como la hierba que se seca. Toda su gloria será como la hierba y como la flor. Primera de Pedro 1:24. Job 25:4-6. Aquí el aliento del Señor es el juicio de Jehová. Dios juzga nuestras vidas, juzga a los pecadores. La vida del ser humano es momentánea. Salmos 90:15. Pero la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es eterna e incambiable. Todo lo que se haga en obediencia a la palabra de Dios durará para siempre. Versículo 9. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Las buenas noticias se refieren a la libertad que tendrán los del pueblo de Judá de los babilonios. Esto se refiere al Evangelio de Cristo, que anuncia esta hermosa noticia. Debemos anunciar con fuerza el Evangelio de Cristo. Isaías 52:7. Versículo 10-11. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos de sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Dios es un fuerte soberano y pastor. Dios rescata al pueblo de Judá de las manos de los babilonios y los galardonan. Esto es que con la pronta venida de Cristo salvará a todo el pueblo escogido del mundo. Significa que Jesús, siendo el buen pastor, dará el alimento de vida a los fieles. Es decir, que Jesús nos ayudará a crecer. Versículo 12. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? Dios es creador. Nosotros los seres humanos somos incapaces de medir toda la creación del mundo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer al Dios creador? Nuestro Dios es Dios todopoderoso. Las cosas del mundo nada son. Delante de Dios todas las cosas son débiles e insignificantes. Versículo 18. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Dios es grande. Nuestro Dios es incomparable. ¿Con quién se puede compararlo? Por lo que no se puede comparar y representar con ninguna imagen. No se puede hacer imagen de Dios. No se puede hacer un ídolo, ni se debe inclinarse ante él, ni hay que adorarle. Hoy en día nosotros los fieles también adoramos a muchos ídolos. Dinero, poder, hijos. Seguimos muchos ídolos de este mundo.
pero es Dios quien nos da vida y salvación. Versículo 27. ¿Por qué murmura Jacob? ¿Por qué refunfuñas Israel? Mi camino está escondido del Señor. ¿Mi Dios ignora mi derecho? El pueblo de Israel piensa que toda su situación está escondida de Jehová. Ellos piensan que Dios no le está arreglando sus injustas situaciones. Pero, ¿por qué no sabría lo que le está pasando a su pueblo? Dios paga toda la pena de sus fieles. Salmos 13:1, Lamentaciones 3, versículos 2 y 3. Dios conoce toda nuestra situación. Cuenta hasta cada uno de nuestros cabellos. Hace pagar a nuestros enemigos. Salmos capítulo 8, versículo 3 y 4. Salmos 147, versículo 4. Versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Dios es omnisciente, por lo que sabe toda la situación de los fieles. Dios no se cansa ni se fatiga. No se duerme ni se adormece. Dios cuida a sus fieles hasta el final. Versículo 29. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. El Dios Todopoderoso ha creado a los fieles. Nos llamó y nos hizo creer en Cristo. Nos hizo sus hijos. Dios le da poder al cansado. Le da fuerza al incompetente. Dios es todopoderoso. Dios omnisciente nos da sabiduría. Nuestro Dios poderoso nos da fuerza y poder a nuestra incapacidad. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando no tenemos sabiduría? Hay que pedir al Dios omnisciente. Santiago 1:5. ¿Qué debemos hacer cuando no tenemos fuerza? Hay que pedir al Dios Todopoderoso. Versículo 30 al 31. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. En el mundo, aunque sea joven, se cansa y se fatiga. Aunque sea muchachos, se tropiezan y caen. En el mundo, aún los jóvenes se debilitan. Vemos niños acostados en el hospital. Gente joven también están en el hospital. Gente joven se tropiezan, caen, se enferman y hasta se mueren. Y también las personas se van debilitando cada vez más con la edad. Pero los que confían en Jehová nuevas fuerzas tendrán.
Esa persona se irá renovando cada día. Se elevará y volará como las águilas. Correrán, pero no se fatigarán. Caminarán, pero no se cansarán. Segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:8 y 9. Juan 16, versículo 33. Nosotros debemos esperar, confiar y mirar solo al Señor. Y orando debemos adentrar más en el mundo espiritual. Debemos ir corriendo hacia la meta que es Jesucristo. Entonces entraremos al mundo espiritual y nos embestiremos del poder de Dios. Entonces nuestro espíritu se renovará. Nuestro cuerpo también se fortalecerá. Por lo tanto, mientras vivamos en este mundo y nos cansemos, debemos alzar nuestra mirada a Dios. Continuaremos con el estudio del capítulo 41. La escena del capítulo 41 es el justo. Primero, viene el rey de la justicia, gobierna y salva. Versículo 1 y 4. Segundo, rebelarse contra el rey de la justicia es vana. Versículos 5 al 7. Tercero, Dios cuida a su pueblo escogido y destruye a los enemigos. Versículo 8 al 16. Cuarto, Dios le da agua al menesteroso y revivifica el desierto. Versículos 17 al 20. Quinto, solo Dios conoce el futuro. Versículo 21 al 24. Sexto, el mundo no conoce la salvación y el juicio de Cristo. Versículo 25 al 29. Veamos el versículo 1. Callen en mi presencia, costa lejana, naciones, renueven sus fuerzas, acérquense y hablen, reunámonos para juicio. Aquí costas lejanas simbolizan todas las naciones. Las naciones se refieren a todos los pueblos. Dijo que vendrá desde el oriente el justo. Versículo 2. Significa que vean el camino de la salvación. Versículo 2. ¿Quién ha hecho venir desde el oriente a aquel que siempre sale victorioso? Pone a las naciones en sus manos, ante él los reyes se rinden, con su espada los vuelve polvo, con su arco los dispersa como paja. Dijo que hará venir desde el oriente. Esto es, históricamente se refiere al rey Ciro, el rey de Persia. A Ciro. Proféticamente señala la venida de Cristo. Después de 160 años de que Isaías había profetizado, llega el rey Ciro, el rey de Persia. En el año 536 a.C., el rey de Persia comenzó su reinado. En ese tiempo Persia liberta a los del pueblo de Judá que estaba cautivo por los babilonios.
Aquí Oriente se refiere justamente a Persia. También señala la venida de Cristo. El Oriente es la dirección de Dios. Ezequiel capítulo 43, versículo 1 y 2. Ezequiel 44, versículo 1. Este Oriente es donde se levanta la obra de la salvación, la obra de la vida. No importa en qué país del mundo uno esté. Si en ese lugar del mundo se levanta el mover de la obra salvífica, es el Oriente. Pero algunos dicen que este Oriente para hoy en día es la China, otros piensan que es Corea, algunos piensan que es Japón. Todos están equivocados. Hay muchos sectarios que piensan de esta manera. Este Oriente es la dirección de la obra salvadora de Dios. Dijo, con su espada los vuelve polvo, con su arco los dispersa como paja. Esto significa históricamente que Ciro, el rey de Persia, conquistaría muchos países. Y proféticamente que Cristo con el Evangelio salvará vidas. Jesús conquista la incredulidad. Jesús conquista a los incrédulos. Dios vence a los que se oponen. Jesús hace que los que no creen, crean. Jesús va levantando el reino de Dios. Versículos 5 al 7. Lo han visto las costas lejanas y temen, tiemblan los confines de la tierra. Ya se acercan, ya vienen. Cada uno ayuda a su compañero y le infunde aliento a su hermano. El artesano anima al joyero. El que aplana con el martillo le dice al que golpea el yunque, es buena la soldadura. Luego asegura el ídolo con clavos para que no se tambalee. Significa que cuando el rey de Persia conquiste a las naciones, estas naciones se opondrán al rey de Persia. Las naciones, confiando en sus ídolos, se oponen al rey de Persia. Esto en intérprete profético significa que los incrédulos se opondrán a Cristo. Versículo 8. Pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Jacob, Abraham, mi amigo, se refiere al pueblo de Israel. En este tiempo se refieren a los fieles creyentes. Que Jesús los llamará de todos lados y los salvará. Versículo 10. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo 10 es un verso valioso. Es palabra que nos da consuelo y fuerza. Leamos todos juntos, los estudiantes que están aquí.
Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Aunque un creyente estemos viviendo en un mundo de tribulación como la de Babilonia, que no temamos. Dios no desechará a sus fieles, sino que los sostendrán. Dios sostendrá a su pueblo escogido con su omnipotencia. Dios salvará a su pueblo como lo prometió. Versículo 11. Todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Todo lo que se enardecen contra ti se refiere a los babilonios. Esto significa que todo lo que se rebelen contra Dios, Él lo destruirá. Versículo 14. No temas, gusano Jacob, pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor. Gusano es un insecto modesto. Significa que el pueblo de Judá es así de insignificante. Job 15:6. El gusano no tiene ojos, es humilde, vive bajo la tierra, no puede hacer nada con su fuerza. Esto señala hoy en día a nosotros los fieles. Hoy en día somos débiles y frágiles. 1 Corintios 1, 27, 28. Dios ama a gente como nosotros, débiles. Nos ha salvado. Nos ha dado su poder. Nos dio sabiduría. Nos consideró honrados. Por lo que nos dice que no tengamos temor, sino que seamos fuertes y valientes, porque Dios nos ha rescatado. Versículo 15. Te convertiré en una trilladora nueva y afilada de doble filo, trillará las montañas y las hará polvo, convertirá en paja las colinas. Dios fortaleció al pueblo de Israel. Hace destrozar al enemigo. Simboliza que en el Nuevo Testamento los cristianos llegarán a ser fuertes. Los fieles conquistarán al mundo con el Evangelio. Zacarías 4:7, Isaías 6:12, Romanos 1:26, Romanos 8:2, Filipenses 4:13. El Evangelio vence y seguirá venciendo. Versículo 17. Los pobres y los necesitados buscan agua, pero no la encuentran. La sed le ha resecado la lengua, pero yo, el Señor, le responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Los pobres y los necesitados simbolizan a los pobres en espíritu. Dios le responde sus oraciones. Dios le da de su agua y alimento espiritual a los pobres en espíritu. Versículo 18. Haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en estanque de agua y el sequedal en manantiales. Esto simboliza la obra salvífica de Cristo a la obra de la vida.
Isaías 35:7. Brotará ríos en las áridas tierras. Transformará el desierto en estanque de agua. Cuando fluye el río de la vida, las almas de los fieles revivirán. Se hará abundante sus almas. Se levantará gran obra de la salvación. Muchas vidas se levantarán por nosotros. Áridas cumbres se refiere a montes pelados sin árboles. Versículo 21. Expongan su caso, dice el Señor, presenten sus pruebas, demanda el rey de Jacob. Los ídolos son inútiles, no tienen vida. No se pueden presentar algo seguro. Los ídolos no pueden profetizar lo que habrá de venir. Tampoco pueden derramar bendición. El ídolo tampoco puede enojarse. Solamente nuestro Dios tiene en sus manos la bendición de la vida y muerte. Versículo 25. Del norte hice venir a uno y acudió a mi llamado. Desde el oriente invoca mi nombre. Como el farero que amasa arcilla con los pies, aplasta gobernante como si fueran barros. Dijo, del norte hice venir a uno. Esto históricamente se refiere al rey de Persia. Dijo que el rey de Persia vendría del norte. Aquí, desde el oriente invoca mi nombre, se refiere al lugar de nacimiento del rey Persia. Aquí, el oriente invoca mi nombre, se refiere al lugar de nacimiento del rey de Persia. Esto también significa que vendrá Cristo y enjuiciará a los malvados. Al final las naciones del mundo se destruirán. Versículo 26. Quien lo anunció desde el principio para que lo supiéramos, quien lo anunció de antemano para que dejáramos, tenían razón. Nadie lo anunció ni lo proclamó. Nadie les oyó proclamar mensaje alguno. Quien lo anunció desde el principio se refiere al tiempo que el pueblo de Judá se liberará de la esclavitud de Babilonia. Y también señala la obra de la salvación de Cristo en el tiempo del Nuevo Testamento. Pero los ídolos no pueden profetizar acerca del futuro. Los ídolos no pueden salvar nuestras vidas. Solo Dios puede salvarnos. Versículo 27. Yo fui el primero en decirle a Sión, mira, ya están aquí. Yo fui quien envió a Jerusalén un mensajero de buenas noticias. Buenas noticias es la noticia de que el pueblo de Judá será liberado de los babilonios y se volverá a su tierra. También que se cumplirá la obra salvífica de Cristo. Estas noticias solamente puede profetizar Dios. Los ídolos son incapaces de saber. Versículo 28-29. Miro entre ellos y no hay nadie, no hay entre ellos quien aconseje, no hay quien me responda cuando les pregunto. Todos ellos son falsos, sus obras no son nada, sus ídolos no son más que viento y confusión. Los idólatras no pueden saber acerca de la obra salvífica de Dios. No tiene consejeros. Son más que como vientos y confusión. No son nada. Por lo tanto, los idólatras serán vacíos como los ídolos. Los idólatras serán destruidos junto con los ídolos.
Por lo tanto, nosotros solo debemos adorar y servir al que tiene el gobierno de la vida, Dios. Dios salva a sus fieles. Salva a tan débiles como nosotros, que somos insignificantes como gusanos. Y nos vuelve una nueva afilada máquina trilladora. Dijo en el versículo 15, nosotros podemos vencer con el poder de Dios, aun poderes fuertes como montañas. Podemos vencer con el poder del Evangelio a muchas incredulidades. Podemos vencer con el Evangelio a todo poder que se opongan a Dios. Nosotros somos débiles. Pero si nosotros dependemos del poder de Dios, podremos vencer con el Evangelio. Concluimos con la clase número 8 de Isaías. Muchas gracias.